Bienvenidos hermanos una vez más a este tiempo de predicación bíblica. Es un placer poder estar con ustedes a través de internet. Vamos a tomarnos un break de Efesios por un segundo y vamos a ir a otro pasaje de la Escritura que creo que nos va a servir mucho el día de hoy. Vamos a ir a Salmo capítulo 1, el primer salmo que se registra en la Biblia, ¿ok? Ahora, cronológicamente el Salmo 1 no fue el primer salmo en ser escrito, ¿okay? Pero voy a hablar un poco más de eso un poquito más adelante. La idea es que hoy hablemos de una forma un poco más relajada acerca del tema que nos propone este salmo que es tan lindo, tan bonito. Creo que es apropiado en este tiempo. Damos lectura en el nombre del Señor. Dice así Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Oremos, entreguemos este tiempo al Señor. Padre Celestial, yo te pido que tú nos hables, nos guíes a toda verdad por medio de la palabra que tú has inspirado, Señor. Señor, nosotros necesitamos el alimento espiritual que procede de tu boca, Señor. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, y en la medida de que tu palabra es expuesta, Señor, que nuestros corazones sean transformados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el año 2006 se estrenó una película en los Estados Unidos que ganó muchos millones de dólares, que recaudó muchos millones de dólares en su estreno. Y es la película que trata acerca de la vida de un hombre llamado Chris Gardner. Chris Gardner en los Estados Unidos, él era un indigente, una persona que vivía en la calle, y él vivía con su hijo pequeño en la calle. ¿Okay? Ellos habían sido abandonados por su madre y él estuvo en una crisis financiera muy profunda. Y esta película narra la historia de su vida y hay escenas muy crudas porque es una historia real. Hoy Chris Gardner es un millonario, filántropo, él es una persona muy exitosa, un empresario muy exitoso. Pero esta película narra su historia y hay una escena súper cruda de esta película en donde él está tratando de pasar la noche en un baño público porque no tenían dinero para pagar un cuarto en donde pasar la noche. Entonces él está con su hijo dormido, tratando de pasar la noche en un baño público, y esa escena rompe el corazón, sobre todo los que somos padres. Esta película se llama La búsqueda de la felicidad, o En búsqueda de la felicidad. Y esta frasecita, la búsqueda de la felicidad, proviene de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es una frase muy norteamericana, como la película. Y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que todo ser humano ha sido dotado por Dios con el derecho de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, que cada uno puede construir su felicidad de acuerdo a lo que él desee. El tema de la felicidad, hermanos, para el ser humano es un tema muy importante. Es tan importante que esta película capturó la atención de la audiencia y recaudó muchos millones de dólares, porque la gente se siente identificada con esta búsqueda de la felicidad. Todos estamos buscando la felicidad. Todos estamos buscando ser felices en la vida. Y esta película tuvo una estrategia maravillosa porque apeló a algo que todos queremos y que todos buscamos, que es ser felices, que es ser plenos en la vida. Ser completamente y verdaderamente una persona gozosa. Y si bien esta película es una película muy bonita, una película muy bella que refleja o relata una historia real, esta película falla en decirnos
¿dónde es que debemos buscar la felicidad verdadera? Porque en última instancia lo que esta película nos enseña es que la felicidad se encuentra en tener un buen trabajo, en tener buenos recursos financieros, en tener un lugar donde dormir, en tener un lugar, en tener algo que comer, el tener ropa para vestir, el tener seguridad, estabilidad financiera, el sueño americano, como le llaman. Esta película nos dice que el ser humano va a encontrar su felicidad en las cosas materiales. Y la verdad es que la Biblia nos enseña algo completamente opuesto. Que nuestra búsqueda de la felicidad no debe estar en una posición de trabajo, no debe estar en una persona en la tierra, no debe estar en nuestra forma de vestir o en cuánto dinero tenemos en el bolsillo o en la cuenta bancaria, sino que nuestra búsqueda de la felicidad debe estar en otra parte diferente. Y esto es algo que el autor del Salmo sabe muy bien. El autor del Salmo conoce muy bien y también está familiarizado con la búsqueda de la felicidad de cada individuo. Y por esa razón, él comienza este Salmo diciéndonos, hey, ¿quieren saber quién es verdaderamente bienaventurado? Que es la palabra, la palabra equivalente a decir hoy feliz, gozoso, pleno. En la Biblia, cuando nos habla de alguien bienaventurado, nos habla de alguien que es verdaderamente feliz. ¿Pero por qué es verdaderamente feliz? Es porque la fuente de su felicidad, en donde él busca la felicidad, no es una fuente pasajera, como lo podría ser el dinero, como lo podría ser un trabajo, sino que la fuente de su felicidad se encuentra en algo que es permanente, duradero y eterno. ¿Okay? Y el autor del Salmo está haciendo lo mismo que la película. Nos está diciendo, hey, ¿quieren saber dónde está la verdadera felicidad? Es el mismo ofrecimiento que hace esta película. La única diferencia es que la película nos ofrece una felicidad terrenal, pasajera y, en última instancia, derrumbable. Mientras que el autor del Salmo 1 nos ofrece la verdadera fuente de felicidad. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quiere saber cómo ser verdaderamente un bienaventurado, un gozoso, un feliz, un pleno, independientemente de lo que usted tenga en el bolsillo, en la cuenta bancaria, o la ropa que ande trayendo, o la persona con la que esté casada? ¿Quiere saber dónde está la felicidad? El autor nos va a decir dónde está la felicidad. Antes de entrar al texto propiamente tal, permítame darle un poco de contexto de este salmo, porque es muy posible, no sabemos quién escribió este salmo. Este salmo es un salmo anónimo, no sabemos quién fue su autor, pero es muy posible que este salmo, el Salmo 1, haya sido escrito como una introducción a la última recopilación que se hizo de los salmos. Como bien usted tal vez sabe, los salmos son una recopilación de poemas y canciones escritos a lo largo de muchos años en la historia de Israel, partiendo con Moisés y terminando con el periodo post-exílico posiblemente, es decir, muchos años. No voy a entrar en detalle cuántos años, pero son muchos años entre el primer salmo que fue escrito y el último salmo que fue escrito. El que más escribió salmos fue posiblemente David. Entonces, después del exilio en Babilonia, hubo varias recopilaciones donde se tomaron estos salmos y se recopilaron y se siguieron escribiendo y hubo varias recopilaciones, pero posiblemente en la última recopilación los ancianos que recopilaron todos estos salmos tenían un libro, un salterio que se llama, una recopilación de salmos, y dijeron, ok, vamos a hacer una introducción a este salterio. Vamos a preparar a la persona que va a leer este libro, esta recolección de salmos, le vamos a escribir un salmo, un mensaje. Y esta es la introducción, el Salmo 1. ¿Okay? Esa es una posibilidad. No está completamente confirmado, pero es una posibilidad. Ahora bien, pensemos, si esto fuera así, y usted fuera ese anciano que quiere escribirle este primer mensaje a la persona que va a leer los salmos, usted quiere pasarle un mensaje, darle un consejo. ¿Okay? ¿Qué quisiera decirle usted a esa persona que va a leer los salmos? Imagínese, es una persona
que ha estado en el exilio. ¿Por qué? Por abandonar la palabra de Dios, por abandonar la ley de Dios. Y a través de este primer salmo le quiere decir usted a la persona que va a leer los salmos, vea, ponga atención a lo que va a leer, porque aquí es donde usted va a encontrar verdadera felicidad. Ponga mucha atención. ¿Okay? Lo que yo quiero compartir hoy, hermanos, es lo siguiente, que la verdadera felicidad se encuentra en el deleite y en la meditación de la palabra de Dios. La verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas terrenales, como ya dije, ni en nada que este mundo nos pueda ofrecer. La verdadera felicidad se encuentra en deleitarnos y meditar en la palabra de Dios. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Y eso es lo que el autor nos quiere decir. ¡Hey, muchachos! No sean como nosotros. Nosotros abandonamos la ley del Señor y terminamos en cautiverio. Entre a la lectura de estos salmos con una actitud de deleitarse en lo que va a leer y meditar en ello, porque ahí es donde usted va a encontrar verdadera felicidad, verdadero gozo. Entonces mi intención es poder ayudarle a usted y que todos tengamos una perspectiva bíblica acerca de la felicidad. Porque el mundo nos quiere enseñar cómo se ve realmente una persona feliz. Una persona feliz tiene un Rolex de oro. Una persona feliz tiene una esposa, la más hermosa de todas, que está casado con una modelo. O una mujer feliz está casada con un futbolista. Una persona feliz tiene muchos millones de dólares. Una persona feliz tiene el trabajo de sus sueños. Una persona feliz tiene la carrera de sus sueños. Y la verdad es que la Biblia nos dice de que la persona que es verdaderamente feliz es aquella que logra deleitarse en la palabra de Dios, que logra deleitarse y meditar en este libro maravilloso. Entonces lo que yo quiero es que tengamos una perspectiva bíblica de la felicidad en primer lugar, y segundo, que apuntemos nuestra búsqueda de la felicidad, como la película, que apuntemos nuestra búsqueda de la felicidad en la palabra de Dios y no en las cosas de este mundo. Entonces el autor, esto es lo que él quiere hacer. ¿Y cómo lo hace? El autor usa la poesía, este salmo. La poesía para decirnos, muchachos, no vayan por este camino, sino que vayan por este camino. Él usa un contraste, usa dos escenarios. Él usa de forma poética lo que se llama un paralelismo antitético, que es una palabra teológica fancy, ¿no? Pero lo que hace el autor del salmo es que nos presenta dos realidades distintas, son muy distintas una de la otra. ¿Okay? Y el punto del autor de presentarnos estas dos realidades es que podamos ver que una es extremadamente buena y que la otra es extremadamente mala. ¿Okay? Entonces, para que al final de la lectura, cuando la persona termine de leer este salmo, ella no termine preguntándose, ¿qué camino debo escoger? No. Que sea claro que este camino es bueno y este camino es malo. ¿Okay? ¿Y cómo lo hace? Nos presenta el caminar de dos personas, de el feliz y del infeliz. El feliz, el verdaderamente feliz, camina por un camino que es descrito de cierta forma y el infeliz camina por otro camino que es descrito de otra forma. ¿Okay? Y nos presenta estos dos caminos y cómo se ve la vida del feliz y la vida del infeliz. La vida de aquel que se deleita en la palabra de Dios y la vida de aquel que rechaza la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Está conmigo? Ok. Vamos a ver entonces, porque esta es la estructura de este salmo. ¿Quién es verdaderamente feliz o bienaventurado? ¿Y quién es un infeliz? ¿Ok? Vamos a ver quién es un feliz verdaderamente. El versículo 1 nos dice, ¿cuán bienaventurado es? ¿Quién? El hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. El versículo 1 nos describe tres características del hombre verdaderamente feliz. No anda en el camino de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es decir, en otras palabras, no hace pacto, no hace vínculos con los impíos, con los malvados. No se vincula de forma profunda y no pone sus manos al fuego por aquellos que rechazan a Dios. Ahora,
Pablo nos dice de que debemos alejarnos del mundo, pero no en el sentido de que no debemos mirar a las personas que están en el mundo, que no debemos hablarle o tener algún tipo de relacionamiento con ellos, porque de otra forma tendríamos que salir del mundo, y ese no es el punto. O sea, usted le puede comprar su arroz y sus frijoles al vecino a la pulpería de la esquina, si esa persona no es cristiana, no hay problema. Lo que nos está diciendo el salmista es que no pone su vida a disposición de aquel que es impío, no se vincula, no, por ejemplo, no se casa con un impío, o no pone su confianza en esa persona, de tal forma que el impío tenga dominio sobre su vida. Esto es lo que hizo Israel, hermanos. Lo que hizo Israel por muchos años ante la amenaza, sobre todo ante la amenaza del rey Nabucodonosor y ante la amenaza del imperio asirio en la nación de Israel. Ante la amenaza del rey Nabucodonosor, ¿a quién se fue Israel? A Egipto y a otras naciones para que lo defendieran. Y Dios les decía, no, entréguense, confíen en mí, entréguense a Nabucodonosor. Y Israel decía, no, vamos a ir con Egipto para que Egipto nos defienda. No, entréguense, confíen en mí, yo sé lo que estoy haciendo. E Israel terminó mal. Es como que el autor nos estuviera diciendo, ay muchachos, no hagan lo que nosotros hicimos, no anden en el consejo de los impíos, no se detengan en el camino de los pecadores, no se sienten en silla de escarnecedores. ¿Quién es su mejor amigo? ¿Quién es la persona en la cual usted más confía? ¿Esa persona ama al Señor? ¿Esa persona confía en la palabra de Dios? ¿Esa persona se deleita en Dios? ¿Con quién pasa usted más tiempo? ¿Cuál es la influencia que sus amigos tienen sobre usted? ¿O será que usted influencia a sus amigos? La Biblia nos enseña que aquel que es verdaderamente bienaventurado no se vincula profundamente con los impíos. Pero nos muestra algo más en el versículo 2. Nos dice, sino que, en contraste, en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Dos cosas. Primero, aquel que es verdaderamente bienaventurado involucra su corazón, su emoción en la palabra de Dios. Dice, en la ley del Señor está su deleite. A él le gusta la palabra de Dios, la ama, se deleita en ella, se levanta temprano, se prepara un cafecito, se sienta a leer porque le gusta, lo disfruta más que sentarse a ver una serie en Netflix, le gusta más que sentarse a ver a la Sele meterle goles a México o al Saprissa meterle goles a la Liga. Yo no sé, hermano, no sé nada de fútbol, pero se deleita en la palabra de Dios, le gusta, lo disfruta más que un tamal en Navidad, hermano. Es deleitoso para él. Ama la palabra de Dios. Esa parte visceral, esa parte que mueve mariposas en el estómago, él se siente así con la palabra de Dios. ¿Se siente así usted con la palabra de Dios? ¿O leer la palabra de Dios como, tengo que ir a leer la Biblia? Sí, el pastor de nuevo me está mandando a leer la Biblia toda la semana, ya. Hay que hacerlo. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la lectura de la palabra? Pero también nos dice otra cosa, nos dice que en ella medita de día y de noche. Ya no es solamente un aspecto emocional, sino que también un aspecto cognitivo, intelectual. Él no solamente se deleita con el corazón, sino que también hay un trabajo y un esfuerzo mental que él también disfruta, que él memoriza versículos de la Biblia. Y esto es importante, hermanos, porque en el día de la prueba, es lindo tener emociones por la palabra de Dios, pero esas emociones no nos van a sostener el día de la prueba. El día en que no sintamos la presencia de Dios y el que sintamos que todo está en contra de nosotros, ¿qué es lo que nos va a sostener? El saber que Cristo murió por mí y que Él está a mi lado, su Espíritu está conmigo, de que yo puedo, en el nombre de Jesús y por las fuerzas que Él me da, enfrentar la situación que venga. ¿Por qué? Porque este mundo no es mi casa y yo tengo mi mirada puesta en el cielo. Esa es su promesa. Son las promesas de Dios almacenadas en mi mente y en mi corazón las que me van a sostener. Entonces no es solamente una cosa de sentir rico, ir a la iglesia, leer la Biblia y qué hermoso, kumbaya. No. Se trata de memorizar y reconocer que nuestra mente debe ser involucrada en el proceso de maduración espiritual. Entonces el verdaderamente feliz hasta el momento no se vincula con los impíos y también involucra su mente y su corazón
en la palabra de Dios. Eso es una persona verdaderamente feliz. ¿Y cómo sabemos que es feliz? Bueno, por cómo se ve su vida. El versículo 3 nos muestra el resultado de la inversión que él ha hecho de su vida en la palabra de Dios. Versículo 3 nos dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Es decir, arraigado, firme, establecido. Nada lo puede mover para allá o para acá. Viene un viento, el viento pasa de largo y no lo mueve porque él está firmemente plantado junto a corrientes de agua. Es decir, que constantemente se está nutriendo y se está fortaleciendo cada día más. Es una figura poderosa, hermano, de establecimiento. Es como el Señor cuando en Mateo capítulo 7, al final del capítulo, él dice, el que escucha mis palabras y las pone por obra, lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca, firme. Y vino el viento, vino la tempestad, vinieron los ríos, pero la casa permaneció firme, porque estaba plantada sobre la roca. Eso es una persona feliz, una persona establecida, una persona firme, una persona que tiene su vida... estaba pensando en inglés, su vida together, como su vida armada, su vida clara, su propósito claro. Da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Esa es la imagen de una persona feliz. Me recuerda la imagen de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, capítulo 4, donde él tiene una visión de un árbol frondoso, en donde los pájaros hacen sus nidos y da sombra y es hermoso. Pero Dios dice, corten ese árbol. ¿Por qué? Porque la fuerza y la felicidad del rey Nabucodonosor estaban sustentadas en su propio orgullo y no en la palabra de Dios. Y ese árbol, por más hermoso que se veía, vino Dios con su poder y lo arrancó. Ese no va a ser el destino de aquel que se deleita en la palabra de Dios. Él será un árbol frondoso que permanecerá. ¿Por qué? Porque Isaías dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y si estamos arraigados en la palabra de Dios, nosotros también permaneceremos. Ahora bien, en contraste, ¿cómo se ve? Acabamos de ver cómo se ve la vida del feliz, del gozoso, del bienaventurado. ¿Cómo se ve la vida del infeliz, del desventurado, de aquel que es miserable? Nos dice el versículo 4, no así los impíos. Por otra parte, si el bienaventurado, él se deleita en la palabra de Dios y es como un árbol arraigado a la tierra, firme, todo lo contrario con el impío, el infeliz. La palabra impío que se usa acá en el original hebreo es la palabra rasha. Rasha. Y rasha quiere decir culpable, quiere decir criminal, quiere decir hostil hacia Dios. Es una persona que no solamente desprecia la ley de Dios, sino que desprecia a Dios mismo. No solamente desprecia sus palabras, sino que desprecia a la persona que ha dado estas palabras. Es Dios. Es un enemigo de Dios. No así el enemigo de Dios que desprecia la ley del Señor. Si el feliz ama la ley del Señor y se deleita, el rasha, el impío, él la detesta, la desprecia. Él escucha la palabra de Dios y es como si estuviera sonando una alarma en sus oídos. La desprecia, no le gusta. Él es enemigo de Dios. Pero ¿cómo se ve su vida? ¿Cómo se ve su vida como resultado? Si el resultado de amar la palabra de Dios es estar firme y verdaderamente feliz, ¿cuál es el resultado de despreciar la palabra de Dios? Vea lo que nos dice el autor del Salmo. Son como paja que se lleva el viento. En contraste al bienaventurado, que es un árbol plantado, este es un pedazo de paja que se lleva el viento. No sé si alguna vez usted ha visto estas películas del oeste, de Clint Eastwood, o como El bueno, el malo y el feo, estas películas antiguas, o en los cartoons, las fábulas. También se ve cuando está el sheriff, va a retar a duelo al malvado, entonces están los dos frente a frente en el desierto, en medio de este pueblo, y el sol incandescente,
y la arena y el viento sopla, y de repente sopla el viento y se ve una bola de paja así, atravesar a los dos duelistas, ¿no? El autor del Salmo dice que el impío es esa bola de paja que es arrastrada por el viento, que no se puede sostener, que todo viento de doctrina y toda moda lo arrastra para allá, lo arrastra para acá. Hoy está de moda usar Instagram, vamos para allá. Hoy está de moda usar TikTok, vamos para allá. Hoy está de moda vestirse de esta forma, vamos para allá. Hoy está de moda vestirse de esta otra forma, vamos para allá. No logra tener estabilidad, no es feliz en su trabajo, no es feliz en su familia, no es feliz en su carrera, no es feliz con sus amigos, no es feliz con su... No es feliz, es un miserable infeliz porque es un impío, porque ha despreciado la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esta situación en donde no hay gozo en nuestra vida. Y no estoy hablando de las personas que sufren clínicamente una condición de depresión, que eso es real, y hasta los cristianos pueden sufrir depresión, hermanos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, sufría depresión. Médicamente diagnosticado. Pero estoy hablando de cuando no encontramos gozo en esta vida, simplemente por el hecho de no estar satisfechos. Posiblemente, hermano, tenemos que examinar cuál ha sido nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido nuestra actitud hacia la ley del Señor? ¿Nos estamos deleitando en ella? Porque si no nos estamos deleitando en la palabra de Dios, no nos deleitamos en nada. No hay gozo. Entonces, continuando, el autor nos muestra tres aspectos en donde el miserable, el impío, es inestable. Porque si hay una forma en la que podemos definir la vida del impío es inestabilidad. Si el bienaventurado, el feliz, aquel que se deleita en la palabra de Dios, es definido con la imagen de un árbol estable, firme, el impío es todo lo opuesto, es paja que se lleva el viento, es inestable, no está firme. Hay tres escenarios en donde él no está firme. Primero, en la vida, como les decía, él es paja que se lleva el viento y no es feliz en nada. Pero también, en segundo lugar, en el juicio. El versículo 2 dice, no se sostendrán los impíos en el juicio. Y puede ser que el autor esté hablando aquí de un juicio real, de una corte nacional, estatal, que está juzgando al impío por sus crímenes, o peor aún, puede ser que se refiera al juicio divino final, el juicio del gran trono blanco. La Biblia dice que aquel que menosprecia la palabra de Dios no se va a sostener el día del juicio. Dios lo va a juzgar con toda su justicia y con toda su santidad, por haber rechazado al verbo de Dios, a la palabra de Dios. Y esto es terrible, hermanos, pensar en eso, porque el panorama no es lindo para aquel que rechaza la palabra de Dios. El panorama es juicio eterno, castigo eterno. ¿Por qué? Porque él ha despreciado al dador de la vida. Es exactamente lo que él quería. Él despreció a Dios. ¿Por qué va a tener que ir al cielo a estar con Dios en la eternidad? No, él quiere pasar una eternidad sin Dios. Va a pasar una eternidad sin Dios en el castigo y el fuego eterno que nunca se apaga. Recordemos que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 25 que al final del día, al final de los tiempos, Cristo iba a separar a las ovejas de las cabras. Y es lo mismo que nos presenta aquí el autor. Por un lado están los justos, los santos, los bienaventurados. Por otro lado están las cabras, los malditos, los rechazados, los impíos que rechazaron la palabra de Dios y no se deleitan en ella. No encontraron la felicidad. Pero hay otro escenario en donde no se van a sostener los impíos, y es en la iglesia. Dice, ni los pecadores se sostendrán en la congregación de los justos. La iglesia, hermanos, no es un lugar para los impíos. Y quiero que me entienda bien lo que estoy diciendo, porque la iglesia es un lugar donde nos reunimos pecadores en santificación. Pero somos aquellos que hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Aquel que no anhela deleitarse en la palabra de Dios
no puede estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde nos reunimos los que amamos la ley del Señor y queremos obedecerla y conformar nuestras vidas al estándar que la palabra de Dios nos dice, conformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Entonces, si hay un impío en la iglesia, él debe estar incómodo en ella. La iglesia no debe ser un lugar en donde aquel que no quiere adaptar o someter su vida a la palabra de Dios se sienta cómodo. La iglesia no debe ser un lugar en donde el que no quiere adaptar su vida a la palabra de Dios se sienta cómodo. Él debe estar incómodo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde se predica la palabra de Dios con el objetivo de obedecerla. A la iglesia es la congregación de los santos. Todos los santos somos piedras vivas que construimos el templo de Dios. Y aquel que no desea someter su vida a la palabra de Dios está fuera de lugar. No es que no queramos recibir a los pecadores, por supuesto, pero no vamos a recibir a los pecadores para que continúen en su condición de pecado, sino para que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo. Y dice la palabra que el impío, aquel que desprecia la palabra de Dios, no se va a sostener en la congregación de los justos. Es interesante, hermano, que las primeras palabras de Jesús en Mateo acerca de la iglesia y acerca de cómo ser iglesia, trata acerca de la disciplina en la iglesia y de cómo separar a aquel que vive en pecado sin deseo de cambiar. El impío no se sostendrá en la congregación de los justos. Termina el autor diciéndonos, en resumen, que el Señor conoce el camino de los impíos. Que el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El Señor sabe quién es quién. ¿Dónde vamos a encontrar verdadero gozo, hermano? En la palabra de Dios. Ahora, quiero terminar diciendo algo. A mí me pasa algo interesante con este salmo, porque yo leo este salmo y yo, no sé usted, pero pienso que debería identificarme con el primero, con el bienaventurado, que se deleita en la palabra de Dios, pero en realidad, hermano, no me identifico con él. Me identifico mejor con el que se describe en los versículos 4, 5 y 6, el impío. Porque conozco mi vida, conozco mis intenciones, conozco mi pasado. Y de hecho conozco lo que la Biblia dice. La Biblia nos dice que no hay ni un solo justo. Que todos han rechazado a Dios. Así como el impío ha rechazado la palabra de Dios, todos hemos rechazado a Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice, que somos todos culpables. Romanos 3:23, todos han pecado. Han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando leo este salmo, debo recordar una cosa. Yo no soy el justo, yo no soy el bienaventurado, yo soy el impío. Pero ¿cómo entonces puedo yo ser verdaderamente feliz? La respuesta se encuentra en una persona. Un hombre y verdadero Dios. El único justo, el único verdaderamente bienaventurado que se ha deleitado en la ley del Señor y ha meditado en ella de día y de noche. El único, Jesucristo, vino hace 2000 años atrás y vivió esta vida, vivió la vida del justo, vivió la vida que se describe en el versículo 1, 2 y 3. Y murió la muerte de un pecador. Murió la muerte del impío, del que se describe en los versículos 4, 5 y 6. ¿Para qué? Para que nosotros que somos impíos, al poner nuestra fe en Él, podamos recibir su vida, su justicia, como vestimenta de justicia. Para que nosotros que hemos actuado como impíos, seamos tratados como bienaventurados. No es por nuestra propia fuerza, ni es por nuestra propia justicia que podemos ser verdaderamente felices. Es por la justicia de Jesucristo, imputada en nosotros por medio de la fe, que podemos ser verdaderos bienaventurados. Que podemos obedecer a su palabra. Que podemos meditar en ella y deleitarnos en ella, porque fuera de la fe en Cristo, fuera del Espíritu Santo obrando en nosotros, hermanos,
Todos nosotros tendríamos una actitud hostil hacia Dios. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, el hombre natural no entiende estas cosas espirituales, no las puede discernir, porque son espirituales, y si no tiene el Espíritu Santo en él, no puede discernirlas, mucho menos amarlas. Pero por el Espíritu de Dios morando en nosotros, gracias a que Cristo murió en nuestro lugar, nosotros podemos amar su palabra y podemos meditar en ella, y podemos deleitarnos en ella y podemos experimentar la verdadera felicidad que nos ofrece la palabra de Dios. No la felicidad que nos ofrece el mundo, sino que la felicidad verdadera, arraigada y cimentada como un árbol plantado junto a corriente de agua, cimentada en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, este es un tiempo difícil, todos hemos sufrido, yo también he sufrido y he llorado delante del Señor porque me ha costado reunirme con ustedes, hermanos, con nuestra congregación. Pero he tenido que recordarme a mí mismo que su palabra me dice que este mundo no es mi casa. Él tiene moradas celestiales preparadas para mí. Que sus planes son de bien y no de mal. Y ahí es donde yo encuentro verdadero gozo. ¿Dónde está la verdadera felicidad? La verdadera felicidad está en meditar y en deleitarnos en la ley, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, porque tu palabra es viva y eficaz, poderosa, para convertir a un infeliz en un verdadero gozoso. Como dijo, Señor, el autor del himno Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz como yo salvó. Nos deleitamos, Señor, en el hecho de que tú nos has salvado y que hoy podemos disfrutar de tu palabra. Te pedimos que, Señor, nuestra búsqueda de la felicidad esté centrada y apuntando hacia ti y tu palabra siempre. Y gracias por la justicia de Cristo, que vino y vivió como el verdaderamente justo, murió como un impío, para que nosotros que hemos vivido como impíos podamos recibir su justicia y al morir ser recibidos en tu gloria, en gozo. Muchas gracias, oramos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho y nos vemos, si Dios lo permite, en otra oportunidad. Les amo en el Señor.